Hola, muy buenas tardes. Antes que nada agradecemos al periódico Provincia por el espacio y al Grupo Ideas por el apoyo en la transmisión. Soy la contadora Mayra Muñoz Suárez, integrante de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental de este Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. El día de hoy estaremos platicando con la contadora pública certificada Iridia Oxana Vega Pineda, quien además cuenta con las licenciaturas en Derecho y en Administración. Asimismo, tiene maestrías en Derecho Constitucional, en Administración Financiera, en especialidades en Recursos Humanos, diplomados como lo son herramientas para la programación de sistemas de información, diplomado en Políticas Públicas, en Normas de Información Financiera, en Juicio de Amparo, entre otros. Contadora, ¿nos podría platicar un poquito más acerca de su experiencia laboral, por favor? Claro que sí, Mayra. Bueno, comentarles que también me he desempeñado como jefa de recursos financieros, delegada administrativa, asesora en diferentes dependencias y entidades del gobierno federal, estatal y municipal. También recibí un premio a la mejor estudiante de la carrera de contador público otorgado por la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. Recibí una mención honorífica en el examen para obtener el grado de licenciada en Derecho. Es una mención honorífica y titulación por excelencia académica. Escribí un artículo que se llama La excepción de inconstitucionalidad en el procedimiento por faltas administrativas no graves en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, que fue publicado en una revista especializada que se llama Praxis Legal, que se publicó en España por Editorial Bosch. Y bueno, no quiero omitir en esta participación mencionar y agradecerles la invitación por estar con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán en esta entrevista y más compartiendo con una amiga tan cercana como la contadora Mayra Muñoz, a la cual aprecio muchísimo. Darle las gracias a todas las personas que me escuchan en este momento y que se encuentran tanto en la República Mexicana, a mis compañeros en especial de las comisiones de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores, a la Comisión del Sector Gubernamental, Región Centro-Occidente, que también se encuentran escuchándonos, y a quienes me escuchan también del otro lado del mundo, en especial por el esfuerzo que significa el cambio de horario en España y Inglaterra. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta plática. Bueno, para entrar en materia el día de hoy vamos a platicar acerca del blindaje de servidores públicos en materia de responsabilidades administrativas. Contadora, ¿nos podría platicar acerca de quiénes son los servidores públicos? Sí, bueno, para entender el concepto de servidor público, yo creo que primero tenemos que comprender que el gobierno, para desarrollar su función, necesita de recursos humanos, de este personal que es quienes exteriorizan y quienes dan forma a material a todos aquellos actos administrativos que nos permiten a los ciudadanos obtener servicios del gobierno. Es entonces así que, entendiendo esta parte, contexto, que en nuestra Constitución Federal no encontramos una definición clara y precisa de quiénes son los servidores públicos. La Constitución solamente se ciñe los artículos de ley a listar todas aquellas personas que tienen el carácter de servidores públicos. Y entre los servidores públicos tenemos, por ejemplo, en el ámbito federal, tenemos todos aquellos que son por elección popular,
Y en el ámbito federal son el presidente de la República, los diputados y senadores. También encontramos en el nivel estatal que tenemos al gobernador y a los diputados locales, y en el ámbito municipal tenemos al presidente, a las y los síndicos y a las y los regidores, ¿no? También tenemos que ese carácter de servidor público lo tienen todos aquellos que trabajan en funciones administrativas en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, así también en la administración federal y en la administración estatal y municipal, en el Poder Judicial Federal y en los poderes judiciales locales. Y la Constitución hace una precisión respecto también de aquellas personas que trabajan en los organismos autónomos, ya sea federal, estatal y municipal, que también ostentan este carácter de servidores públicos. Ah, muy bien. ¿Y qué es una responsabilidad administrativa? Comenzaremos por entender el término de responsabilidad administrativa a partir de los términos latinos de los cuales deriva la palabra. Responsabilidad deriva de sponsor, que quiere decir el que se obliga, y de respondere, que quiere decir prometer, merecer, pagar. Entonces significa que todos aquellos personas que son servidores públicos son responsables por los actos u omisiones que desarrollen durante su encargo. También dice Gándara Ruiz Esparza, y que nos explica que cuando un servidor público asume un cargo, entra en una esfera de ficción jurídica donde se entiende que el servidor público ha hecho un juramento de fidelidad al Estado en cuanto al ejercicio de su función. Y es entonces que al mismo tiempo, por los hechos u omisiones que realice en la función pública, es responsable de todos y cada uno de esos actos administrativos que realiza. En síntesis, las responsabilidades administrativas se encuentran ligadas pues a los hechos u omisiones, ¿no?, de los funcionarios. Ok, dentro de la función pública es importante conocer que existen grandes principios, valores o estándares, y que no se trata de reglas, o en este sentido, ¿cuáles son los principios aplicables a las responsabilidades administrativas en este caso? Bueno, hay principios que el servidor público, en esto que comentábamos de este juramento de fidelidad hacia el Estado, debe de seguir. Y estos son 5 principios, que son el de legalidad, el de honradez, el de imparcialidad, el de lealtad y el de eficacia. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos para tener una mejor comprensión. En principio vamos a iniciar a explicar el principio de legalidad. El principio de legalidad implica sobre todo que los órganos de gobierno deben emitir siempre actos administrativos que están fundados y motivados. Y esta es una doble vertiente, ¿no? El acto administrativo debe estar fundado en cuanto debe encontrarse previsto en una ley o en una norma administrativa, y siempre debe de citarse en forma precisa esa ley o esa norma administrativa. El articulado del que deriva este acto administrativo debe citarse en forma precisa. Pero también se dice que debe estar motivado. Y esto de estar motivado quiere decir que debe guardar el fondo y la forma previstos en la Constitución. Es decir, que debe obedecer a no violentar derechos humanos en esta motivación, ¿no? Que debe de estar en el acto administrativo. Y bueno, como ejemplo de un acto administrativo fundado y motivado, los contadores tenemos, por ejemplo, estos requerimientos de la autoridad fiscal en materia impositiva,
donde la autoridad te realiza un requerimiento, por ejemplo, del pago de un crédito fiscal, y lo primero que nosotros revisamos es que este requerimiento se encuentre fundado, y esto es que se encuentre debidamente citado todo el articulado de la norma del cual deriva el requerimiento, y que a su vez esté motivado. Esto es, que no violente ninguno de nuestros derechos humanos en este sentido tributario, ¿no? Entonces, ahí es el sentido de el acto debe estar fundado y motivado. Después tenemos el principio de honradez. El principio de honradez son estos principios éticos y morales que son trasladados al orden jurídico y que se establecen como estos principios de honradez que deben seguir los servidores públicos y que no deben contraponer el servidor público sus intereses personales a su función pública, y no confundir tampoco con el hecho de que esté dando un servicio a la ciudadanía, le haga acreedor o merecedor a una contraprestación que sea adicional a la contraprestación que tiene pactada en forma de salario para con el gobierno, ¿no? Entonces es ese principio el de honradez. Después continuamos con el principio de lealtad. Y este principio de lealtad es algo que exigen las leyes, y es esto de obedecer a la fidelidad y al honor en el servicio público. Y se debe señalar que los servidores públicos deben específicamente lealtad para con su país, para con la ciudadanía, para con la misión y visión de la dependencia, entidad u oficina en la que estén trabajando, llámese Congreso, llámese Fiscalía. Entonces, esta fidelidad y lealtad hacia el Estado debe verse reflejada en el desarrollo que tiene el servidor público en ese cargo o comisión que se le ha encomendado. Después tenemos el cuarto principio, que es la imparcialidad. Y debemos entender que este principio deriva de la Constitución. La Constitución dice que toda persona debe tener acceso a que se le imparta justicia de manera pronta y expedita, y en los plazos y términos que la ley establezca, y en forma completa además. Todo este principio de imparcialidad se traslada al ámbito del servicio público, y entonces decimos que el servidor público debe emitir los actos de autoridad y otorgar servicios a la ciudadanía sin hacer ningún distingo y discriminación. Y entonces se dice que el servidor público debe actuar con imparcialidad. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que a mí me cae gordo mi vecino, y estoy yo como en la ventanilla expidiendo actas de nacimiento. Y llega mi vecino a que yo le otorgue el servicio de expedición de actas de nacimiento. Me pide su acta de nacimiento, pero como me cae gordo mi vecino, pues no le otorgo su acta de nacimiento. No estoy actuando con imparcialidad. ¿Por qué? Porque estoy anteponiendo un conflicto de interés propio mío, trasladándolo al servicio público. Entonces no estoy actuando de manera imparcial. Debo de tratar con igualdad de circunstancias a todas las personas, sin hacer discriminaciones sin sentido, como de tipo de sexo, raza, preferencia, discriminación o algún interés o conflicto de interés que pudiese el funcionario público o servidor público tener en el desarrollo de su encargo. Entonces debemos de actuar con imparcialidad al otorgar los servicios públicos, al expedir las actuaciones administrativas, lo que implica el desarrollo de la función pública. Esto es la imparcialidad. Y por último, esto nos interesa muchísimo a los contadores, la eficiencia. ¿Qué quiere decir este principio de eficiencia? Este principio consiste en la voluntad y disposición que debe tener el servidor público de actuar con eficiencia en cuanto a que en el manejo
derivado del manejo de los recursos humanos, materiales y financieros que se le otorgan para hacer su función, debe hacerlos rendir con el máximo resultado y en un tiempo óptimo. Un ejemplo que podemos poner para nosotros los contadores muy palpable es que cuando estamos desarrollando encargos de jefaturas de recursos financieros, de autoridades recaudadoras, de delegaciones administrativas, direcciones administrativas dentro de los gobiernos, congresos o poder judicial, pues debemos de acatar todas esas disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria y además hacerlo dentro de la temporalidad requerida. En este caso hay una anualidad de los ejercicios. Entonces, en esto consiste la eficiencia, que tengamos el máximo resultado con el mínimo de los recursos y aplicándolos en el tiempo que la norma nos dicta. Entonces, en resumen, tenemos estos 5 principios que son muy importantes porque la transgresión de estos principios de que decíamos de eficiencia, de lealtad, de honradez, de legalidad y de imparcialidad, es lo que nos pone a los servidores públicos en el escenario de ser sujetos de procedimiento de responsabilidades. Entonces hay que cuidar que en la función pública se respete el ejercicio de todos estos principios. Muy bien, contadora. Una vez que hemos definido los principios aplicables a las responsabilidades administrativas, ¿nos puede hablar un poquito más de los tipos de responsabilidades, por favor? Claro que sí, Mayra. Mira, los tipos de responsabilidades los encontramos muy definidos en el título 4 de nuestra Carta Magna. Y ahí nos explica que hay 5 tipos de responsabilidades. La responsabilidad política, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad resarcitoria. Estos 5 tipos de responsabilidades conforman un sistema de responsabilidades que se encuentra perfectamente coordinado, pero que además cada uno tiene órganos con sus propios procedimientos sancionatorios, tiene sus propios procedimientos, cada uno, sus propias reglas, y por tanto encontramos que una sola conducta puede ser sujeta de procedimientos de responsabilidades por diferentes vías. Esto es que 2 órganos de autoridad sancionen al servidor público por el mismo acto. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son los procedimientos resarcitorios que finca la Auditoría Superior de la Federación. Cuando un servidor público se encuentra sujeto a un procedimiento resarcitorio, de responsabilidades resarcitorias dentro de la Auditoría Superior de la Federación, se encuentra también la Auditoría Superior de la Federación también turna un expediente para que ese servidor público sea sancionado y siga un procedimiento independiente al que se sigue en la Auditoría Superior de la Federación en los órganos de control de los estados. Entonces es así que un servidor público por una misma conducta puede estar en 2 procesos distintos, con 2 órganos distintos y ser sancionado por 2 niveles de la federación distintos. En este caso, la Auditoría Superior de la Federación, que te puede fincar una sanción resarcitoria de tipo económico, y la probable inhabilitación que pudiera dictar en una resolución el órgano de control de la entidad estatal. Ok. Bueno, contadora, en esta ocasión nos vamos a abocar más a lo que es las responsabilidades administrativas, ya que tenemos muy poco tiempo para poder ahondar en cada una de las responsabilidades que nos comentó anteriormente. Sería interesante que en una plática posterior podamos ahondar más en estos temas. Por lo pronto, ¿nos podría hablar de las faltas administrativas? ¿Cuáles pueden ser materia de procedimiento de responsabilidad administrativa? Bueno, mira, las faltas administrativas
pueden ser en dos ámbitos, ¿no? Algunas faltas administrativas no son graves y otras son graves. Las faltas administrativas que no son graves se pueden medir porque son todas aquellas que no son cuantificables y que no exceden 200 veces la unidad de medida y actualización. Esto es alrededor de 19,300 pesos. Va cambiando porque te lo tasan en unidades de medida y actualización. Además, no debe implicar una conducta de tipo penal. Entonces, la autoridad te puede calificar esta falta administrativa como no grave. ¿Y cuál sería un ejemplo de una falta administrativa no grave? Mira, Mayra, una falta administrativa no grave se da, por ejemplo, cuando el titular de un organismo público descentralizado presenta a su órgano de gobierno un programa operativo anual en forma tardía, no en la temporalidad que dicte la norma, ¿no? Entonces ahí, si bien está cumpliendo con presentar el documento que dicta la norma, que en este caso es el programa operativo anual, la falta administrativa consiste ahí en que no lo está haciendo en tiempo, porque recordemos que debe ser en tiempo y forma. Entonces, si bien está obedeciendo a la forma, no está obedeciendo al tiempo. No es cuantificable porque no puedes determinar un daño patrimonial que esté realizando el titular del organismo público descentralizado al presentar con retraso el programa operativo anual. Sin embargo, sí se trata de una falta. Entonces, como no es cuantificable y tampoco es una conducta que pueda implicar una responsabilidad penal, la autoridad la califica como no grave. Okay. ¿Y nos podría decir cuáles son las faltas administrativas graves? Mira, las faltas administrativas graves son todas aquellas que exceden de 200 veces la unidad de medida y actualización. Esto son mayores a alrededor de la cantidad de 19,300 pesos y o implica una responsabilidad penal. Ok. ¿Y nos podría dar un ejemplo de una falta administrativa grave? Mira, la falta administrativa grave implica pues un daño patrimonial a la hacienda pública. Entonces puede ser, por ejemplo, cuando un servidor público, puede ser un jefe de departamento de recursos financieros, que en una secretaría del gobierno del estado pague un finiquito de obra pública a un contratista que, si bien ha presentado sus facturas, no haya terminado la obra ni la haya entregado a los beneficiarios de la obra. Entonces ahí se está ocasionando un daño patrimonial grave porque se está ocasionando un detrimento a la hacienda pública. Entonces ya esta falta pues es calificada como grave. Claro. ¿Nos puede platicar también de las faltas en donde se ven involucrados los particulares? Mira, esto es algo nuevo que surgió a partir de la reforma constitucional de 2015 en materia de anticorrupción, donde con las reformas a las leyes de responsabilidades, tanto la federal como las baterías de leyes estatales de responsabilidades, bueno, los particulares ahora se pueden ver involucrados en procedimientos de responsabilidades administrativas. Los particulares se ven instaurados por procedimientos de responsabilidades administrativas solamente si se encuentran involucrados en faltas graves. Ok. ¿Y cuál es un ejemplo de una falta grave de un particular donde se encuentre vinculado ahí? Sí, mira, te voy a citar una de estas clásicas, ¿no? Donde un proveedor de la Secretaría de Educación, por ejemplo, suscribe un contrato para vender mobiliario a la Secretaría de Educación. Y bueno, presenta sus facturas, se le hace el pago, pero el proveedor nunca va y entrega el mobiliario. Entonces ahí
no solo están involucrados los funcionarios quienes le pagaron las facturas en el detrimento patrimonial, sino también el particular, porque el proveedor al recibir el pago sabía perfectamente que no había entregado los bienes a los que estaba obligados de acuerdo al contrato. Entonces, este es un ejemplo de cómo un particular se puede ver pues inmiscuido, involucrado en un procedimiento de responsabilidades. Y en conclusión, pues es que la autoridad pues califica la gravedad de la falta, o sea, califica si es grave o no grave, según, como vimos, el parámetro de 200 unidades de medida y actualización. Si es menor de las 200 unidades, pues entonces no va a ser grave. Si es mayor, es grave. Y también, bueno, si hay una responsabilidad penal en la conducta. Entonces, si hay una responsabilidad penal en la conducta, esta siempre va a ser calificada de grave. De grave, claro. ¿Y cómo, en este caso, cómo iniciaría la autoridad una investigación en una responsabilidad administrativa como tal? Bueno, mira, el procedimiento de responsabilidad administrativa inicia o da inicio cuando la autoridad investigadora actúa de oficio para determinar pues una responsabilidad, recibe una denuncia por parte de un servidor público, o también las responsabilidades provienen también de las observaciones de auditoría que determinan las autoridades fiscalizadoras competentes, o también cuando estas autoridades contratan auditores externos para realizar las auditorías. Estas son las 3 vías por las que puede derivarse una responsabilidad administrativa para un servidor público. Ok, es decir que tenemos como mecanismos iniciadores de procedimientos de responsabilidades los actos de oficio que realiza la autoridad, las denuncias y las auditorías, obviamente. ¿Cuál sería el procedimiento a través del cual la autoridad investigadora determina la existencia o no existencia de una falta administrativa? Bueno, mira, la autoridad investigadora tiene un instrumento jurídico que se denomina Informe de Presuntas Responsabilidades Administrativas o IPRA. También en algunos órganos fiscalizadores le llaman Informe de Presuntas Irregularidades o IPI también. Entonces, a través de este instrumento es que la autoridad determina, ahí dicta, si existe o no existe las faltas administrativas, previo a haberse hecho llegar de todos los elementos probatorios que le permitan sustentar su informe de presuntas responsabilidades. También dentro de este mismo instrumento jurídico es que debe la autoridad calificar si la falta es grave o no es grave. Y este informe de presuntas responsabilidades o informe de presuntas irregularidades se turna al área de sustanciación para que actúe conforme a sus facultades. Ok. En este caso, ¿cuáles son las funciones de la autoridad sustanciadora dentro del procedimiento de responsabilidades administrativas? ¿Nos podría platicar un poquito más acerca de eso? Sí, mira, la autoridad sustanciadora, una vez que reciben informe de presuntas responsabilidades o informe de presuntas irregularidades, procede a revisarlo, lo revisa. Si encuentra algún defecto en las pruebas que se presentan o en la argumentación, en el texto del propio informe, lo regresa a la autoridad investigadora para que subsane. En caso de que no encuentre defectos pendientes de subsanar por parte de la autoridad investigadora, la autoridad sustanciadora procede a notificar de la audiencia inicial al instaurado. Se le cita a una audiencia inicial de pruebas y alegatos, donde se le señala fecha y hora para que se presente ante la autoridad
a, pues ahora sí que a defenderse de la imputación que le está haciendo, ¿no? La autoridad sustanciadora desahoga la audiencia en el caso de que se trate de una falta no grave, admite las pruebas, las prepara, las desahoga, se constituye en autoridad resolutora y dicta la resolución correspondiente, ya sea sancionatoria o absolutoria, la cual le notifica al servidor público instaurado. Ahora, de ser el caso que se trate de una falta grave, lo que sucede es que se cita a la autoridad sustanciadora, cita a audiencia de pruebas y alegatos, comparece el instaurado, la autoridad sustanciadora integra el expediente, lo turna al Tribunal de Justicia que competa, lo cual tiene que también ser notificado de este turno al instaurado, señalando en el texto al tribunal específico al que se turnó el expediente y la dirección, el domicilio donde se encuentra este tribunal, para que pueda acudir el instaurado a continuar con el procedimiento. En este caso, el tribunal dicta la sentencia del caso, que puede ser igual sancionatoria o absolutoria, y bueno, y así es como el Tribunal de Justicia Administrativa resuelve, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y qué sanciones son las que aplicaría la autoridad a estas faltas administrativas? Bueno, la autoridad resolutora califica en forma diferente considerando si la falta es no grave o grave, ¿no? Uh-huh. Si es grave la falta, la autoridad sanciona con amonestación pública o privada, con suspensión del empleo, cargo, comisión, puede dictar una destitución del empleo, cargo, comisión o una inhabilitación temporal. Generalmente aquí la autoridad, si la falta no es grave, cuando sanciona con inhabilitación, lo hace con una temporalidad de 6 meses a 1 año. Ahora, si se trata de faltas no graves, las sanciones que dicta el tribunal pueden ser la suspensión del empleo, cargo, comisión, uh-huh, la destitución del empleo, cargo, comisión, la sanción económica resarcitoria, y también puede sancionar con inhabilitación temporal, que en este caso, al ser grave la falta, va de 1 año hasta 20 años. Y bueno, aquí la autoridad resolutora considera siempre, la cuantía del daño patrimonial, si esta conducta puede ser, puede también tener un proceso de responsabilidad penal, y de acuerdo a estos parámetros es que resuelve respecto de la sanción que va a imponer. Ok, contadora. ¿Usted qué recomendaría, asistir o no asistir con un abogado en una audiencia dentro del procedimiento de responsabilidades administrativas? Sí, mira, bueno, pues no diría yo, Mayra, que es recomendable asistir con un abogado, sino definitivamente necesario. Porque, bueno, los servidores públicos deben considerar en estos casos que cuando la autoridad sustanciadora se está citando a una audiencia de pruebas y alegatos, pues ya está sujeto a un procedimiento jurídico en el que puede cambiar tu situación, tu esfera jurídica cambia y estás siendo sujeto a que te sancionen o no te sancionen. Entonces, es importante aquí cuidar de que los funcionarios pues no se presenten sin una adecuada defensa a un procedimiento de estos, porque no se trata ya de solventar una falta en instancia de auditoría, sino que estás siendo
sujeto de un escrutinio en un procedimiento. Entonces, bueno, es importante también cuidar que tu abogado maneje la materia administrativa, porque bueno, un día tuve un cliente donde llegó y me decía, que llegó con el asunto ya sancionado, sentencia firme, etcétera, ¿no? Y le estaban ocasionando un daño muy grande porque esta persona pues ya se iba a jubilar, trabajaba en gobierno y pues el daño era que pues no se iba a poder jubilar debido a la sanción, ¿no? Era una destitución. Entonces, me decía que qué se podía hacer y le dije, bueno, pues es que resulta que esta persona le llevó su asunto al abogado que lo divorció, que era un civilista, y bueno, le decía yo, bueno, es que se llegó, vaya, le dictaron la resolución sancionatoria y ni las manos metió. Pero decía él, pero pues no podemos hacer como que no nos notificaron. Y le decía, bueno, pues es que usted apersonó al abogado con poder notarial. Señaló domicilio para ir y recibir notificaciones, que era ese en el que nos notificaron. O sea, ¿qué puedes hacer en una situación de esas? Entonces, sí es importante que el abogado maneje la materia, no ir con el abogado que te divorció o el abogado que te recuperó un pagaré o estas situaciones, porque cada materia tiene sus especificaciones. Las materias en derecho son muy extensas, la normatividad es extensa, la jurisprudencia es extensa, las sentencias que se han emitido en cada materia son muy extensas y difícilmente un abogado puede ser todólogo. Entonces, sí es importante cuidar que el abogado que te vaya a defender en este caso, pues maneje la materia administrativa. Claro. Porque es a quien le puedes comentar tu asunto y que puede entender los contextos en los que les estás platicando el asunto y por tanto verter los argumentos necesarios y hacer la defensa jurídica necesaria a fin de salir ahora sí que absuelto de un procedimiento de responsabilidades. Sí, claro. Bueno, ya que hemos conocido de las responsabilidades administrativas y su procedimiento sancionatorio, vamos a comentar de las medidas preventivas de blindaje que les permitan a los servidores públicos evitar encontrarse dentro de un procedimiento de responsabilidades administrativas. ¿Cuáles serían las recomendaciones que podría ayudar para evitar encontrarnos en un procedimiento de responsabilidades administrativas, contadora? Bueno, la primera recomendación, yo creo que es que cuando un servidor público toma un cargo, debe conocer perfectamente el marco jurídico en que se está desarrollando y toda la normatividad aplicable a los actos jurídicos que desarrolla. Hay un foco de riesgo aquí porque, bueno, cuando se asume un cargo público, llegas a una vorágine de trabajo en donde es difícil de verdad leer toda la normatividad, porque aparte de que no te da tiempo de leer, es demasiada. Entonces, es fácil caer en la tentación de no leer toda la norma. Pero mi principal recomendación es no desesperarse, guardar la calma en esos momentos y sentarte y pensar, a ver, bueno, ¿en qué ámbito, en qué nivel gubernamental me estoy desarrollando? Federal, estatal, municipal. ¿En qué poder estoy actuando? Ejecutivo, legislativo, judicial. ¿En qué puesto me estoy desempeñando? ¿Qué normatividad me aplica? ¿Cuál es mi reglamento interior? Revisar perfectamente los manuales de organización. Si hay manuales de procedimientos, hacerlo. Nos encontramos con que a nivel federal es muy, muy regulado. Tienen una regulación milimétrica, manuales de procedimiento, todo. Y, por ejemplo, tenemos, por otra parte, los ayuntamientos donde la normatividad es más laxa y la actuación puede ser más laxa. Entonces, bueno, hay que analizar perfectamente el terreno en que estamos desarrollándonos, leer toda la normatividad aplicable,
nosotros que somos contadores, aquellos que trabajen con administración de recursos humanos, materiales, financieros, bueno, ¿cuál es la normatividad que aplica a todos los fondos de ejercicios del gasto que tenemos? Mi segunda recomendación sería desahogar bien las auditorías. He tenido muchos clientes que no se explican, que los hayan absuelto en forma posterior con la misma documentación que presentaron para solventar la auditoría. Pero bueno, les he explicado, bueno, es que en la auditoría usted presentó los documentales en copia simple. Y es algo, pues muy básico, pero todas las actas que se suscriban, los documentales, deben ser presentados para solventar la auditoría en copias certificadas. Eso es importantísimo. Es algo muy sencillo que todos podemos hacer y que nos permite después no estar en un procedimiento de responsabilidades. Tener el cuidado de hacer el seguimiento con los auditores, qué papeles les faltan, etcétera. Hacer un seguimiento con ellos muy de cerca, muy acucioso, para no verte involucrado en una observación que pueda derivar después en una responsabilidad. Y bueno, para estas partes también coméntame tú tienes mucha experiencia en esto de del ejercicio de la función pública en materia de ejercicio del gasto. Ok, pues sí, por ejemplo, en el gobierno del estado existe un decreto de austeridad, transparencia y eficiencia del gasto público de la administración pública. Obviamente también en lo que se refiere a contabilidad gubernamental, pues obviamente existe la Ley General de Contabilidad Gubernamental, existen reglas y operaciones de los consejos de armonización contable, hay marcos conceptuales, obviamente los postulados básicos de contabilidad, hay manuales de contabilidad gubernamental, están las famosas reglas y registros de valoración del patrimonio, los principales elementos del sistema de contabilidad gubernamental, está obviamente lo que es transparencia y difusión de información financiera, la ley de disciplina financiera, los famosos balines, que es lo de las bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, y pues entre otros, que es basta la información que debemos y tenemos que tener estudiada para cumplir con estos cargos en la administración pública. Efectivamente, contadora, mira, yo creo que no hay mejor blindaje que el conocer, leer y estudiar toda esta batería de normatividad aplicable, nuestro marco jurídico de actuación, y bueno, no caer en la tentación que muchos servidores públicos dicen de esta frase que muy conocida que dice que el dicho que el que nada sabe, nada teme. Nada ¿no? teme, exacto, sí, nada teme hasta que se encuentra en el procedimiento de responsabilidades administrativas, claro. ¿No? Entonces, bueno, en conclusión, la mejor manera de blindarse es leer, estudiar perfectamente la norma, para poder revisar todos nuestros cumplimientos de norma, que nuestra actuación esté acorde al marco jurídico y bueno, esto es lo que nos va a permitir no encontrarnos en un procedimiento de responsabilidades. Claro. Bueno, contadora, pues fue un gusto compartir con usted este Igual, espacio. Mayra. Le agradecemos que nos haya acompañado y obviamente al periódico Provincia por el espacio. Y esperamos que en pláticas posteriores nos pueda platicar algo más acerca de la responsabilidad en materia penal. Creo que es un tema muy, muy interesante que podremos ahí ahondar un poquito más y sacar un poco más de información valiosa para todos nuestros compañeros o ¿cómo se llama? Del Colegio de Contadores Públicos. Le agradecemos su presencia y obviamente agradecemos al público por que nos acompañó en esta charla, y pues los seguimos invitando a que se sigan capacitando en el Colegio de Contadores Públicos. Pues muchas gracias. Es todo por nuestra parte. Buena tarde. Hasta luego.